Queridos hermanos y hermanas, en este domingo 20 del tiempo ordinario, el Evangelio de San Lucas nos trae unas palabras del Señor exigentes y fuertes. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Son palabras que aparentemente son como desconcertantes. El Señor, en vez de traer la unidad, en vez de traer, por así decirlo, la comunión, según este relato del Evangelio, parece que trae la división. Pero claro, eso nacería de una interpretación estricta y que no es el sentido verdadero del Evangelio, porque una cosa es el sentido literal y otro el espiritual. Porque cuando el Señor dice fuego he traído a la tierra y qué quiero sino que arda, la expresión fuego siempre significa en la Escritura amor, misericordia, cercanía. Y el Señor lo que quiere es meter en medio del mundo ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Y por eso dice que vendrá la división, porque cuando se acepta ese amor a Dios y ese seguimiento de la ley del Señor, como tratamos de hacer habitualmente nosotros, vienen otros que se oponen, y alguna vez esa oposición puede producirse incluso dentro de la propia familia o en el propio ambiente en que uno está. El que se compromete con el Señor Jesús, que es la forma connatural a un cristiano, vivir comprometido con la ley de Cristo, en las cosas fundamentales, en la vida personal, en la vida institucional, en la vida política, en la vida económica, con las enseñanzas del Evangelio y con la ley que Dios nos dio en los mandamientos, produce siempre en su ambiente una cierta dificultad y una cierta división, porque hay otros que no quieren comprometerse. Es una cosa habitual en la vida de los hombres que esto ocurra. Y si alguna vez nos ha ocurrido a nosotros, no tenemos que extrañarnos porque está anunciado por el Señor en el Evangelio. A Él le pasó lo mismo. Él trajo ese fuego del amor, lo metió entre los hombres y por eso, en vez de ser ensalzado, fue condenado. Y de esa condena y de esa muerte salió la vida. Pensemos entonces en la realidad concreta que cada uno de nosotros, en el mundo que estamos, en nuestra necesidad de vivir coherentemente la fe en un mundo que muchas veces no quiere vivirla y donde hay muchas personas, circunstancias que se oponen. Pensemos, por ejemplo, en la circunstancia que se encuentra en nuestro país ahora, en que tenemos que tomar decisiones muy importantes cada uno de nosotros sobre temas delicados, como es un nuevo orden constitucional para nuestra patria. Los obispos de Chile hemos hecho una declaración en que señalamos claramente que muchas de las cosas que se nos proponen en la nueva Carta Fundamental son opinables, pero sin embargo hay otras que van a la médula de la enseñanza de Jesucristo y a la dignidad de la persona humana. Y en esas tenemos que ser capaces de defenderlas, particularmente algunas que son especialmente prioritarias y necesarias en toda sociedad humana, el respeto a la dignidad de la persona humana siempre, que en este caso está pasada a llevar de dos maneras muy graves, con la introducción en el texto constitucional del aborto, un aborto pagado por el Estado, un aborto al cual nadie puede oponerse, como dice el texto, sin que nadie pueda limitarlo, y segundo, la eutanasia, a través de lo que se llama la muerte digna. Quizás por eso en nuestra propia realidad haya división. ¿Qué se debe hacer en una circunstancia así? El amor a Dios y el amor al prójimo nos hace respetar siempre la dignidad de la persona humana y especialmente el más desfavorecido, el más inocente, el que está en el vientre materno, que no tiene cómo defenderse de esa agresión y
el que está en los últimos momentos, muchas veces por razón de edad o de enfermedad, que tampoco tiene cómo defenderse. Queridos hermanos, llegan en el momento de los países y de la vida de cada uno de nosotros la necesidad de coherencia, de vivir claramente la fe, que en este caso se identifica con la que es con natural al ser humano. Nadie puede permitir quitarle la vida a otro, que va contra el 5.º mandamiento de la ley de Dios. Vamos a pedir al Señor que este fuego que Él nos trae nos haga darnos cuenta de que no podemos permanecer ajenos, de que tenemos que tener una opción que permita dignificar a la persona humana, de que aceptamos las leyes, hay muchas maneras de organizarse, pero no aceptamos bajo ninguna circunstancia que a una persona indefensa se le quite la vida y que se establezca eso como un derecho en la misma Constitución, o que a una persona enferma se le termine quitando la vida porque ya es inservible, es descartable. Vamos a pedir al Señor que estos tiempos que estamos viviendo, recios, duros, de divisiones, que nos hagan también unirnos más entre nosotros y unirnos más a la ley de Jesucristo, que es la única ley que salva al hombre, la ley de Dios. Se lo pedimos así a la Madre del Señor.